Sean todos bienvenidos a la época egipcia. En este vídeo vamos a descubrir los avances médicos más increíbles del mundo egipcio. Y sí, vamos a recorrer unos cuantos kilómetros, así que abróchense bien los cinturones que vamos a despegar. Hace unos 5000 años, la gran civilización del antiguo Egipto floreció en las orillas del río Nilo, donde la tierra era muy fértil, a diferencia del desierto que se había formado recientemente. Cada verano, el río Nilo se desbordaba, cubriendo de limo negro las tierras cercanas. Cuando se retiraban las aguas de la crecida, los agricultores plantaban las cosechas con las que alimentaban a la gente y a los animales. Al principio, los poblados agrícolas que emigraron alrededor del Nilo se agruparon en dos estados, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. 1000 años más tarde, el primer faraón consideró estratégicamente la conveniencia de la unión de los dos estados. Este nuevo estado llegó a alcanzar 6 o 7 millones de habitantes, y con la misma estabilidad se observa en la sociedad, cuya estructura tenía forma de pirámide. En la cúspide, el faraón, Dios encarnado, servido por una aristocracia que administra, defiende y legisla. En el siguiente nivel, un pueblo dócil, con un único objetivo de trabajar de sol a sol, para sostener al Estado y sufragar los lujos de los poderes. Esta estructura se mantiene unida gracias a una casta sacerdotal que somete al pueblo con una promesa de una vida mejor en el más allá. Los poblados de Egipto se rodeaban de murallas y estaban recorridos por uno o varios ejes vitales que delimitaban los barrios. La economía agrícola estaba condicionada por la marcha de las inundaciones que unas veces podían ser escasas y otras violentas y devastadoras. Los principales productos de la agricultura egipcia eran los cereales, el lino y el vino. Las fuentes para el estudio de la práctica de la medicina en el Antiguo Egipto pueden dividirse de la siguiente forma. En primer lugar, los papiros médicos, destacando por encima de todos los papiros de Ebers y de Smith. El segundo tipo de fuentes son imágenes artísticas y textos epigráficos. Por último, el tercer tipo de material son los restos humanos que se han conservado con signos de probables intervenciones médicas. Pese a que los egipcios fueron los primeros en diagnosticar enfermedades de manera clara, no se les consideró verdaderos médicos, puesto que a la hora de curar estas enfermedades mezclaban la ciencia con la magia. A la hora de operar o tratar a un enfermo se encomendaban a ciertos dioses que, al igual que Ninazu en Mesopotamia, Asclepio en la Grecia antigua o el santo Pantaleón en la religión cristiana, iban a cuidar de que todo saliese bien. Estos dioses eran principalmente el dios Diehuti, al que los griegos llamaron Thoth, que era el dios tutelar de los Sunun, los médicos que actuaban de manera razonable y de acuerdo con los preceptos del templo. La diosa Sekhmet, que era la diosa de la curación ante la cual respondían los médicos Aubu Sekhmet, que ejercían solo en el templo. Para ellos la práctica de la medicina estaba impregnada totalmente por la religión y prácticamente ejercían la magia. Además eran los médicos del faraón. Luego estaban los médicos exorcistas, que curaban por medio de encantamientos y amuletos y no se encomendaban a ningún dios en concreto. Isis, la diosa de la salud e inventora de remedios. Horus, a menudo invocado en los casos de mordeduras de animales. Hathor, diosa del amor y protectora de las mujeres. Bes, protector del sueño de los durmientes y genio bueno de las mujeres encinta. Y Selkis, que protegía de las mordeduras. También encontramos hombres divinizados, como serían Imhotep, que era arquitecto del faraón Djeser de la tercera dinastía, fue el fundador de la medicina egipcia y el autor del papiro de Edwin Smith. O Amenhotep, que era arquitecto del faraón Amenofis III en la 18ª dinastía y era considerado un mago bondadoso que intercedía ante Amón y el resto de divinidades y que además poseía poderes curativos y protectores. La razón principal por la que la magia tenga tanta importancia dentro de la medicina egipcia se encuentra en el mito de Osiris, donde Osiris, la gran maga, tras recomponer el cadáver de su esposo divino, le devolvió la vida por medio de su poderosa magia y fue fecundado, dando vida milagrosamente a Horus. Los remedios mágicos a los que recurrían los médicos egipcios podían ser o bien conjuros, que solían estar vinculados a otros remedios y que eran palabras que un dios había pronunciado en condiciones análogas y que se recitaban para asegurar la eficacia del remedio, o bien pócimas o cataplasmas,
que provenían lógicamente de la naturaleza, tratándose así de medios mixtos. El papiro de Laún nos ha dado también mucha información acerca del papel de la música en la medicina. Tenemos referencias de encantamientos a mujeres por medio de una melodía que se vinculaba con la fertilidad incluso. Para curar enfermedades respiratorias dejaban un poco de lado la magia utilizando cánticos. Por supuesto, también tenían métodos para evitar las enfermedades, no solo para curarlas. Usaban amuletos y estatuillas, estelas profilácticas, que eran estelas que representaban a Horus montado en un cocodrilo. Además, muchos pacientes visitaban los santuarios de los dioses sanadores con la esperanza de obtener curación. Otros, sin embargo, iban a los sanatorios de los templos del dios del que necesitasen ayuda o protección. En cuanto al parto, había dos deidades protagonistas. Min era el dios de la fecundidad y la diosa Tueris, que era quien protegía a la madre y al niño en el momento del alumbramiento, asustando a los espíritus malignos que pudiesen dañar al niño. A menudo está acompañada por la diosa Bes. También se utilizaba la diosa Hathor, diosa de la maternidad y la fecundidad, para acudir en ayuda del niño y la madre por medio de conjuros, como por ejemplo uno que decía: coloca cebada y trigo en 2 bolsas de lona con la arena y fechas, orina sobre ellas cada día. Si cebada y trigo germinan, dará a luz. Si la cebada germina primero, será un varón. Si es el trigo, será una mujer. Si no germinan, no dará a luz. Entre los métodos para diagnosticar el embarazo estaba el contar la cantidad de veces que una mujer vomitaba cuando se le colocaba sobre una mezcla de cerveza y dátiles. De hecho, este rechazo a los olores fuertes está estudiado hoy en día como evidencia del embarazo real. Durante el parto, que se efectuaba en el domicilio, las mujeres se agachaban en 4 ladrillos rituales, que representaban a Mesgenet, mientras la comadrona o las comadronas, dependiendo, ayudaban. La placenta se conservaba para hacer remedios médicos. Después, las mujeres se apartaban durante 14 días para purificarse, ya que tras el parto se consideraban impuras. Y es que ya Heródoto nos dijo que la medicina está dividida en Egipto. Cada médico cuida de una sola enfermedad. Todo está lleno de médicos. Unos son médicos de la cabeza, otros de los dientes, otros del abdomen, otros de enfermedades inciertas. Y añade: tierra fecunda que produce gran abundancia de drogas, unas son remedio y otros venenos, país de médicos, los más sabios del mundo. Esto nos muestra cómo los conocimientos médicos de los egipcios fueron asombrosos, y de hecho son numerosas las fuentes literarias, escultóricas y pictográficas, además de los papiros, que nos demuestran que los egipcios han dejado huella con sus vastos conocimientos médicos en la medicina actual. Para los egipcios la enfermedad es una alteración, de la misma manera que la sociedad puede estar enferma cuando hay falta de orden. Entonces los dioses, entre otras cosas, lo que ayudan es a poner orden. Por lo tanto, los dioses ayudan a la sanación, con la sanación es el retorno al orden. La idea de la sanación y de la salud se pone bajo la advocación de un personaje que se llamó Imhotep, que prácticamente se le considera una divinidad por su prestigio, pero no es una divinidad como tal, no hay ninguna divinidad de la medicina como pasa, por ejemplo, en el mundo griego, ¿no? Con Asclepios. No la hay en ese sentido. Da la sensación de que la enfermedad es una ausencia del orden y por lo tanto, primero, ninguna divinidad tiene que ver con ello, y el retorno tendría que ver con un número diferente de divinidades, ¿no? La enseñanza de la medicina era muy importante. Ya en las historias de Heródoto y en el libro 4 de la Odisea de Homero, se recomendaban consultar a doctores egipcios por su conocimiento de las enfermedades y por su habilidad terapéutica. Además, estos escritos coinciden con los textos literarios griegos. Los médicos egipcios recibían una sólida formación. Se ha demostrado la existencia de escuelas médicas, que recibían el nombre de Casa de la Vida o Per-Ham, y estaban relacionadas de alguna forma con los templos. En los textos destacan 2 de estas escuelas. La de P-Bastet durante el Imperio Nuevo y la de Abidos durante el periodo tardío. Las fuentes también indican que había templos donde los enfermos acudían para recibir tratamiento médico y a la vez eran lugares donde los facultativos iban adquiriendo conocimientos y experiencia.
Entre dichos templos destacan los de Denderat, Memphis, Saya, Coptos. En el templo de Saya se estableció una escuela médica que recibió el título de Escuela Real. Parece que a esta institución solo acudían los alumnos que superaban un proceso selectivo muy riguroso. Ante los ojos del pueblo, el médico era ante todo un maestro en el arte de curar, que podía curarlo todo, incluso los males de amor. El médico debía determinar enfermedad que puedo tratar, padecimiento que quiero combatir, desgracia que escapa a mis conocimientos y experiencias. El espíritu de observación de estos antiguos profesionales permitió la acumulación de interesantes experiencias, aprendiendo del acierto y del error. Conocieron las propiedades curativas de muchas drogas. Sabían de las ventajas del reposo, de los cuidados para acelerar la recuperación del paciente y de la importancia de la higiene para prevenir dolencias. Los médicos estudiaron en escuelas que se llamaban la Casa de la Vida. Las personas que estudiaron para ser médicos se dedicaron a una enfermedad o una parte del cuerpo, por lo que en el antiguo Egipto los médicos estaban en todas partes. Esta idea, junto con su amplio conocimiento de la anatomía humana, alimentó su continua iluminación en el campo de la medicina. Alrededor del año 200 después de Cristo, Flavius Clemens, fundador de una iglesia cristiana en Alejandría, escribió que en el más antiguo periodo de Egipto, antes del Imperio Antiguo, los sacerdotes habían recogido todos los conocimientos en 42 libros sagrados secretos. Entre estos, declaró que había 6 libros que contenían todo lo conocido sobre anatomía, fisiología, farmacología, cirugía y enfermedades de la mujer. Durante muchos años, esta afirmación de Clemens fue considerada como un cuento, pero ¿lo fue realmente? En 1862, un joven egiptólogo estadounidense llamado Edwin Smith compró un rollo de papiros. Smith posiblemente fue el primer estadounidense experto en egiptología, estudiando los manuscritos egipcios tanto en Londres como en París y en el Cairo, e incluso le ofrecieron el papiro que George Evers adquirió años más tarde. Smith no supo aprovechar la oportunidad. Conocía suficientemente bien el egipcio antiguo como para reconocer que el papiro que él compró contenía un texto de medicina, pero no intentó publicarlo. Después de su muerte, en 1906, su hija cedió el papiro a la New York Historical Society, que ordenó su traducción. El completo trabajo de la traducción se le confió a James Henry Breasted, un teólogo convertido en egiptólogo que había supervisado excavaciones en Egipto y en Sudán, y era el fundador del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Su dominio del desarrollo histórico de la escritura egipcia era tan completo que él y sus colegas lograron una admirable traducción del difícil texto de los papiros. Por otro lado, George Evers, un hombre que cumplía con el estereotipo de profesor alemán del siglo XIX, debió su fama duradera a una compra casual que realizó en Luxor. Nacido en 1837, Evers, como otros muchos alemanes de aquella época, desarrolló un profundo interés por Egipto y su hasta entonces misteriosa historia. Evers hizo frecuentes viajes a Egipto y estando en Luxor, un árabe le ofreció en venta un rollo grueso de papiros. El árabe afirmaba que había encontrado el rollo en Tebas, 11 años antes, y decía que lo había hallado entre las piernas de una momia bien conservada. El texto estaba lleno de palabras que no se entendían, obviamente términos técnicos o nombres de medicinas. En la parte posterior tenía anotaciones del calendario, por las que podría presumirse que el rollo de papiro databa de 1555 a.C. por lo menos. Evers se había convencido de que entre sus manos tenía una inapreciable fuente sobre la medicina egipcia, tal vez una antiquísima copia de los misteriosos libros a los que Flavio Clemens se había referido, ya que Breasted, en la traducción del papiro de Smith, demostró que se usaban palabras egipcias que no eran corrientes en el 1550 a.C., probando que los documentos en que los papiros estaban basados pertenecían al periodo arcaico de la historia egipcia. En 1890 se hizo el primer intento de traducción del papiro de Evers, y aunque fue una defectuosa traducción, se comprendió que el papiro de Evers arrojaba luz sobre los misterios de una ciencia que ya podía ser llamada medicina en el mismo sentido que damos nosotros a la palabra. Las semillas del pensamiento médico estaban allí, mucho antes de que los griegos, considerados todavía los fundadores de la medicina, hubieran aparecido sobre el escenario de la historia. El texto del papiro de Smith, también conocido con el sobrenombre del libro de las heridas, describe 48 casos de lesiones traumáticas. Se cree que el papiro recoge lecciones que debieron de ocurrir entre los obreros de las pirámides. Este texto nos ofrece una valiosa información sobre la cirugía y la traumatología de la época.
Además de la descripción del aspecto externo de las heridas, el texto distingue entre fracturas simples llamadas sech y fracturas con múltiples fragmentos llamadas peshen. Pese a todo, en algunas pinturas halladas en muros de tumbas de la época, se representan escenas en las que los enfermos son explorados o tratados por un médico, que parece estar mostrando y explicando cómo realizar estas maniobras a otro médico, quizás un aprendiz. No obstante, no se dispone de datos suficientes como para conocer a la perfección la estructura y el funcionamiento del sistema educativo egipcio. Lo que sí supusieron es la constatación del nivel de excelencia, de práctica médica que se practicaba en Egipto. Yo no creo, que decir, en Egipto se nos ha conservado los papiros Ebers y todos los papiros veterinarios y médicos que hay. Yo no creo que fuera diferente en otros lugares como en Mesopotamia. Lo que pasa es que en Egipto se nos ha conservado. Se nos ha conservado además tanto el texto como una larga tradición, ¿no? Yo no diría que fue una revolución, pero sí que desde luego que fueron fundamentales para conocer nuestro propio, o sea, para incrementar nuestro conocimiento de lo que eran capaces de hacer, ¿no? Cuando querían inmovilizar alguna zona del cuerpo, los antiguos egipcios usaban unas técnicas un tanto distintas a las que conocemos en la actualidad. En lugar de los moldes de yeso que se acostumbran a usar actualmente, los egipcios usaban vendajes de tela de lino empapados de alquitrán o de una cola semejante a la resina de goma. Gracias a las colecciones de mandíbulas y dientes de diferentes épocas que han sido analizados por especialistas, conocemos las dietas de las épocas, que se basaban mayoritariamente en el consumo de vegetales y en escaso consumo de proteínas animales. Para tratar las úlceras bucales y aliviar el dolor de muelas, se utilizaba la trementina, manzanas y almendras amargas. En el caso de las amputaciones, se han encontrado evidencias en momias y en restos esqueléticos. La amputación es un proceso quirúrgico que en la actualidad solo se practica en traumatismos a través de miembros, que impiden su reconstrucción quirúrgica o en casos de gangrena muy avanzados. ¿Cómo se llevaban a cabo las amputaciones? En el caso de la amputación de un brazo, se cubrían las heridas con carne cruda porque tenían enzimas coagulantes que ayudaban a detener las hemorragias. Además, se utilizaba miel porque absorbía la humedad de las heridas y reducía la inflamación. Debemos destacar que la miel tiene propiedades antibacterianas como la penicilina. Según una fracción del papiro de Smith, los egipcios no solo colocaban los huesos fracturados en su sitio, sino que los entablillaban con pedazos de cuero duro endurecidos en forma de tubo. Un ejemplo es el caso de una momia del faraón de la 18ª dinastía Sequenenretao, que se conserva en el Museo del Cairo.
Muestra 6 lesiones en el cráneo, cara y cuello que parece que fueron causadas por golpes de espada o de un arma similar. En los casos en los que era necesario aplicar calmantes para amenizar el dolor, los egipcios utilizaban cerveza o apio. Actualmente, los neurocirujanos tratan pacientes con graves traumatismos craneales que desencadenan en una dolencia llamada hidrocefalia. Si no se trata, puede causar lesiones cerebrales permanentes como la demencia o pérdida de control motoral. Hoy en día se lleva a cabo la ventriculostomía. Consiste en perforar el cráneo del paciente e introducir un catéter por el orificio para eliminar el exceso de líquido cefalorraquídeo. En las momias han observado unos orificios en el cráneo provocados con martillo y dintel. Era una operación delicada con alto riesgo de infección y asombra que pacientes sobrevivieran. En Egipto, hace 2600 años, existían prótesis con uñas y dedos del pie. En el Museo Británico se conserva una prótesis del dedo gordo del pie, realizada con fibras vegetales. La prótesis tiene signos de haber sido utilizada y quizá no se hiciera por motivos funerarios, sino para sustituir el dedo amputado de alguna persona. El aloe vera era un antiparasitario utilizado para quemaduras o escoceduras. El regalín negro se utilizaba contra la tos para hidratar los pulmones. Posee propiedades desintoxicantes y hoy en día se utiliza con el mismo fin. Los egipcios extraían objetos extraños de los ojos. Para evitar las infecciones utilizaban miel. Además, se servían de maquillaje de ojos como remedio. La sombra verde de cobre tenía efectos antibióticos y la sombra negra, que contenía plomo, sustancia que mataba posibles gérmenes que se metían en los ojos. Utilizaban espinacas de acacia que depositaban en un mortero y trituraban junto con dátiles. Con ayuda de fibra de algodón se introducía en el útero. Esto producía ácido láctico, sustancia contenida en los anticonceptivos actuales. Una estatua del Museo del Cairo, fechada en el Imperio Antiguo, muestra ojos saltones y el cuello engrosado, lo que podría deberse a la hipertrofia del tiroides o bocio. El enanismo también era frecuente en el Antiguo Egipto. En la tumba de Panegesi, datada en la época márnica, una imagen representa a unos enanos atendiendo a la familia real. Se ha encontrado en el templo de Kom Ombo de 2000 años junto al Nilo un relieve que muestra 48 utensilios con tijeras, bisturís, fórceps, grapas. Existían símbolos para indicar las cantidades de medicamento. Algunas indicaban media taza, un cuarto de taza, un octavo de taza. Cuando se colocaban los símbolos, formaban el ojo de Horus, dios de la luz del Antiguo Egipto. Este símbolo fue la fuente de inspiración del símbolo RX de las recetas médicas actuales.